Templo Restauración y Gloria presenta su programa radial Libertados por su Gracia, bajo la conducción de la hermana Rosy Torres y Gerardo Robledo, donde abordaremos temas bíblicos así como testimonios de poder. Quédate con nosotros y no te desconectes. Aquí iniciamos bajo las cámaras y micrófonos de Chequina 95.1 FM y Chequina TV. Comenzamos. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas. Tengan un bonito día apreciable, ¿verdad? De parte del Señor. Dice la palabra de Dios, este es el día que hizo Jehová. Amén. Nos gozaremos y alegraremos en él. Pues antes que de dar este inicio, ¿verdad? Este programa, le damos gracias por sintonizar este programa, Libertados por su Gracia, amén. Y antes que nada, pues quiero mandar un saludo a mis pastores, amén, Javier y Rosy Guillén, que se encuentran ahorita no, ¿verdad? Pero, pastores de la Iglesia Restauración y Gloria, amén. Lo reitero de nuevo, si usted no tiene dónde congregarse, ahí lo esperamos. Vicente Suárez 4400, comúnmente llamado Barrio Azul, mis hermanos antes. Si usted vive cerquita de esa área, ahí por Zaragoza, pues lo invitamos, ahí será bienvenido, amén, y tiene las puertas abiertas. Un saludo también para mis hermanos del Salmo 51:10, amén. Cada un varón de los que conforman este ministerio, un saludote y un gran abrazo, amén. Nuestros hermanos que están allá en el Cerezo estatal número 3, en la iglesia interna, Salmo 51, Pastor Javier, también un saludo, amén. La iglesia femenil, el alfarero, también un saludote por si nos logran escuchar, amén. Y así sin más, pues estoy dejando el lugar a mi hermano Gera, amén. Gera. Sí, amén, pues buenas tardes también, muchas bendiciones para todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas en las que en este momento estamos conectados. Le damos la bienvenida, un abrazo muy fuerte a la distancia para cada uno de ustedes, esperando que hoy en este día, ¿verdad? Que pues ciertamente el Señor, ¿verdad? Le ha placido que podamos estar nuevamente en estos micrófonos, en estas cámaras, trayendo un mensaje que es muy probable y casi creo que puede ser de mucha ayuda para aquellos que en este momento están también conectados a través de estas plataformas. Hoy tenemos la visita de un hermano muy apreciado por nosotros, que también ciertamente pues ha dispuesto su corazón para servir al Señor de una manera muy muy especial, ¿verdad? Un hombre que pues ciertamente nos conocimos dentro de un lugar pues no muy popular que digamos, ¿verdad? Pero nos conocimos dentro de ese llamado Cerezo estatal número 3 hoy. Y pues también él tiene un testimonio muy, ¿verdad? Muy excelente, muy maravilloso, que probablemente creo yo que a muchos de los que nos escuchan les puede servir. ¿Sabe? No compartimos nuestro testimonio por presumirle a usted lo que éramos, sino que venimos con la intención de que usted escuche y que esto que usted oye, pues entonces lo tome muy en serio y no caiga usted en los mismos errores que nosotros hemos caído. Esa es nuestra intención, no venirle a presumir nada de lo que fuimos, sino ayudarlo a que usted también entienda que si usted sigue esos caminos por los cuales nosotros hemos andado, pues ciertamente también usted va a padecer, ¿verdad?, las mismas consecuencias que nosotros hemos tenido que vivir. Y no lo deseamos a nadie. Por eso es que venimos con todo nuestro corazón dispuestos a compartirle esto, para que si en algo puede ayudarle, pues entonces usted, ¿verdad?, lo tome y pues ponga por obra, ¿verdad?, eso que el Señor pues a través de su palabra nos dice y nos guía, ¿verdad? Entonces pues hoy estamos contentos por la presencia de mi hermano Juan y también porque nos permite el Señor estar con ustedes nuevamente. Gracias le damos al Señor por ello. Y en este momento yo quisiera
o quiero que me acompañe, ¿verdad?, a hacer una oración. Vamos a poner todo esto en las manos del Señor, que sea su presencia en este lugar y también ahí donde usted está en este momento, que sea el Espíritu Santo quien lleve este mensaje hasta lo más profundo de su ser, de su corazón, y que lo ayude para poder fortalecerlo, y claro, pues que este mensaje sirva para que usted tenga un excelente estilo de vida, ¿verdad?, y sea de beneficio para cada uno de los que nos escuchan. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este momento. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este hermoso día y este hermoso privilegio, Señor, reconociendo, Señor, como siempre lo decimos, que esta obra no es nuestra, no nos pertenece, pero es un privilegio maravilloso para nosotros el poder estar, Señor, en esta obra, el poder ser parte de ella. Te damos las gracias por eso, Señor, y en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien tome el control en este momento, Señor, de nuestras palabras, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, Señor, y que sea Él obrando a través de nosotros para llevar esta palabra y este mensaje, Señor, a aquellas personas que en este momento sabemos que tienen esa necesidad. La gloria y la honra sean para ti, mi Cristo. Atamos todo espíritu contrario al tuyo y lo echamos fuera de este lugar, porque no tiene parte ni suerte. De igual manera limpiamos los aires y, Señor, creemos y declaramos victoria en tu nombre, Jesús, pues tu palabra nos dice que en Cristo somos más que victoriosos y más que vencedores. La gloria y la honra sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amén, Dios. amén, Amén. ¿Y así mismo, Rosy? Sí, amén. ¿Le vamos a saludar a una hermana? Claro que sí. Ok, adelante, mi hermano Juanito. Sí, pues muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos González Montalvo, sí, soy originario del estado de Veracruz. Y bueno, me tocó conocer a mis hermanos en el Salmo 51. Amén. Amén, aleluya. Y bueno, quiero compartir un poco de lo... Gloria a Dios, hermanito. Pues el testimonio que se da es para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Sí, Porque gloria a Cristo, amén. todo testimonio que se da, la principal característica es que somos malos, Amén. ¿verdad? Sí. O sea, si yo doy un testimonio y de la persona que escuche, el testimonio que se da es de todo lo malo que Sí. hicimos, Sí, amén. Sí, amén. y cómo Dios nos rescató de ello. Gloria a mi Cristo. por Entonces ese ello. es el objetivo del testimonio, que sea resaltado el poder de Dios. Gloria a Amén, Dios, amén, amén. amén. Y Gloria a bueno, Cristo. quisiera comenzar leyendo el Salmo 139:16. Sí, Amén, Mi hermanito. hermana ya lo tiene preparado, ¿no? Sí, ¿Nos amén. ayuda? amén. Adelante, Rosy. Amén. Ah, ok. Sí. Sí. Dice en el nombre de Jesús: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, eso nos da a ver que Dios ya nos ha escogido desde la eternidad, ¿verdad? Y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Gloria a Sí. Cristo. Pero también así como Dios tiene un plan perfecto, también el enemigo, ¿verdad? Amén, hermano. Siempre va a ser tratar de arruinar lo que Dios Sí. Sí, tiene cómo no. preparado para nosotros. Exactamente. Y pues mire, algo que toda persona vive desde la niñez es ser marcado en nuestra niñez, ¿no? Y yo lo que recuerdo es que desde los 5 años el enemigo empezó a trabajar en mi vida, ¿no? Y muchos tienen, a diferencia de los que conocimos o personas que conocí en el Cerezo, pues, testimonios de drogas, de pandillas, de esto. Pues yo no viví nada de eso. Sí, amén. Ni fui alguien desordenado, ni nada. Pero yo a la edad de 5 años, un poquito antes, yo soy originario de una localidad, un rancho, ¿no? Sí. Y mis papás creían en la Virgen, en los ídolos, ¿va? Y tenían su altar. Y cada noche nos mandaban orar. O sea, vaya y ore a la Virgencita y se acuesta. Entonces, recuerdo que ese altar, fíjese cómo son las cosas. Mi papá tenía una revista doblada, pero era una revista porno. Ujú. Estaba el altar, estaba la Virgen, pero había una revista porno ahí. Y una de esas veces, pues yo la veía y me ganó la curiosidad.
Y pues vi imágenes, ya sabe usted lo que hay en una revista de esas. Siendo Revista de pequeño, esas. siendo pequeño. Sí. Un poquito antes de los 5 años. Padre Santo. De ahí mi papá decía que quería que estudiara, y como en los ranchos casi siempre mandaban maestros que dan clases desde primero hasta sexto, ¿no? Y dicen, ahí enséñame, vete al mero puerto de Veracruz con mi abuela, que en paz descanse, y mi tío, que se había un hermano de mi papá, Sí. que se había juntado con la mamá de mi mamá. Ah, ok. Entonces, ahí vi cosas que, pues, a mi edad no, Sí. o No sea, era no lógico. era el tiempo. ¿Ah? Sí, amén. Entonces, el enemigo empezó a desviar mi mente, ¿no? De manera que cuando llegué aquí a Juárez, me caso, mi ex esposa con la que viví tenía una hermana, y por esa causa, o sea, llegué al cerezo por violación agravada. Amén, amén. Ok. Porque el enemigo, si ya cuando tú no conoces a Dios, le das rienda suelta a los pensamientos. A los instintos y a los Sí. pensamientos. Sí, Sí. y bueno, viví también con mi ex esposa muchas cosas que a veces uno se justifica como que venganza, o ella también lo hace. Sí. Pero el caso es que me llevaron ahí. Conozco a Dios, yo sabía poquito tocar guitarra, ¿no? Pero ahí fue donde empecé a meterme más con Dios. Se hizo el grupo de Salmo 51. Cuando llegué nomás había 2 hermanos que tocaban, uno a la guitarra y otro al teclado. Ujú. A lo mejor los conocí, hermano Juan Tejada, ¿Cuánto hay? Sí, claro. a que hermano sí. Martín Manzanilla. Sí, Y ya me empecé a integrar y a servir, a leer la Biblia, a buscar, y nos la pasábamos pues la vida ahí, ¿verdad? O te pierdes o te metes con Dios, ¿verdad? Sí. Sí, Amén. amén. Y pues empecé a leer la Biblia, los estudios, los ayunos, y a crecer, ¿verdad? Claro que sí. Y cuando salí de ahí casi, bueno, llegué a ser el copastor, ¿verdad? Y se nombraban copastores Sí. por un tiempo. Y salgo, busco a mi ex esposa, bueno, nos habíamos separado por esa causa. Creí que ya buscando a Dios, porque ella, cuando yo la conocí, ella había ido a la iglesia. Conocía, Incluso tenía me habían conocimiento. hablado de Dios ellos, o sea. Ah, ok. Y digo, bueno, a lo mejor va a ser diferente con Dios, ¿no? Recuerdo que a la iglesia donde estaba yendo, le comenté al pastor. Y fíjese, aquí quiero mi testimonio, pero también quiero que los que nos escuchan entiendan, ¿verdad? Sí, amén. Hacer énfasis. Lo que les voy a decir. Sí. Le digo al pastor, y era un pastor reconocido de una denominación muy reconocida aquí en Juárez, y era líder, Sí. o sea, no solo de la iglesia, sino de Nivel ciudad. a nivel ciudad. Y me dice, le digo, hermano, pues estoy hablando con mi esposa, bueno, todavía esposa, para ver si regresamos, ¿cómo ve? Pues yo creo que sería bueno que me ponga a orar, ¿verdad? Y a ver qué Dios dice. Dice, no, ¿cuál orar? Y no, ya usted oró mucho, ya, si se va a casar, cásese. Y bueno, como era un líder importante, yo le hice caso. Ujú. Y ahí, al hacerle caso, fue la peor decisión que pude haber tomado. 10 años. Todo. Donde caí, casi vuelvo de nuevo a la cárcel. Vivir con esa persona me destruyó la identidad como hombre. Sí, amén. Perdí a mis hijos. Sí, amén. Gloria a Dios. Me fui de aquí de Juárez, 7 años estuve por allá, acabo de regresar, pero totalmente destrozado. Fue infidelidades, Sí, amén. una tras otra. Yo me esforzaba por servir a Dios, y cuando tú no escuchas la voz de Dios, no buscas la dirección, Sí, amén. y a veces creemos que porque es un pastor, porque lleva años y si te da un consejo, y no lo filtramos primero y decir, Señor, pero ¿qué dices tú? Sí, amén. Te lo digo por experiencia para quienes nos escuchan, sepan que no se trata de confiar en el hombre, dice la palabra del Señor, que maldito Maldito el hombre que confía en el Sí. hombre. Y entonces yo confié y dije, bueno, pues yo creo que es una buena decisión.
y resultó ser una terrible. Sí. Le digo que casi regreso a la cárcel. La entidad como hombre y como hijo de Dios por los Se suelos. perdió. Sí. No intenté suicidarme, pero deseaba morirme, ¿va? Ay, tremendo. Y allá donde estuve en Veracruz, llegué a una iglesia donde yo sé que Dios me llevó ahí, ¿verdad? Amén. Muchas veces me quise ir por años, no sé, como unos 3 años estuve batallando que no me podía firmar, unos meses, 3 o 4 años, iba bien y de repente, pum, una caída. Sí. Sí. Y como que volver a comenzar, y esa que te da vergüenza ir delante de Dios, Sí. Señor, otra vez por lo mismo. Sí. Hasta que un día dije, ya no puedo más. Dije, Señor, haz algo conmigo. Sí, Y me amén. puse a ayunar y digo, no me acuerdo que le dije a Dios, o me muero ayunando, o haces algo en mi vida. Sí, amén. Amén. Sí, gloria a Y ahí Dios. Aleluya. Dios empezó a hablar. Sí, claro. Fíjese que antes de irme allá, que me pasara todo eso, servía en la iglesia, te digo, ya estaba con esa persona, había regresado, después de salir del Cerezo, 10 años, y era, por decir así, el pastor me consideraba su brazo derecho, que ya Sí. falleció también el pastor. Y yo veía la gloria de Dios, hermano sabe que ministro en la alabanza, Sí, amén. y yo veía el respaldo de Dios, pero también tenía un problema en mi vida, lo que le dije que de la niñez Sí. había tenido, y Sí. yo había creído en Dios, pero los pensamientos Sí. batallaban. Trabajaba todavía la mente. Y luego que no tenía ayuda en casa, por decir, para Sí. una intercesión, Ayuda espiritual, ajá, sí. una ayuda espiritual. Eso lo comprendí después, ¿verdad? Me lo decían, no, pues que no tuviste ayuda, estabas prácticamente solo, ¿no? Sí. Aparte de que a veces la iglesia se enfoca en, sí, que debemos de hablar de Cristo y es correcto, ¿no? Pero a veces la sanidad del alma se olvida. Sí. ¿Qué es lo que trae cada uno arrastrando y cómo sanarlo? Porque a veces decimos, debes de entregárselo a Dios, sí, pero a veces no sabemos cómo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y yo recuerdo que estando en Veracruz, los pastores que estaban conmigo empezaron a decirme, es que usted primero debe ser sincero con usted, Sí. para que pueda ser sincero con Dios. Debe reconocer que a usted le atrae el pecado, que se siente atraído a ello y decirle a Dios, Señor, si tú no me ayudas, Sí. ¿Quién? ¿Quién? ajá, Sí. porque es una realidad. Mire, la religiosidad nos hace decir, no, todo lo puedo en Cristo, todo, no, vamos a vencer cualquier tentación, pero la verdad es que no es así. No. La verdad es que No uno es- debe estar rendido delante de Dios, desear realmente cambiar, ¿verdad? Y no es que no lo quieras, pero a veces no te enseñan la forma correcta, porque solo lee, solo ora, pero, o sea, ¿qué de esa parte o ese texto que dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo? Amén, gloria a Dios. Y ¿sabe qué es lo que hace o lo Sí, que a veces nos enseñan? Reprende eso, pero eso no es llevar el pensamiento cautivo. Exactamente. Es decir, no estoy mal, o sea, reprenderlo es decir, porque uno reconoce que está mal, Sí. ¿verdad? Pero llevar el pensamiento cautivo es diferente. Porque yo reconocía que estaba mal, pero muchas veces caí. Y otras veces luchaba y no hacía cosas malas, pero algunas veces me ganaba eso. ¿Por qué? Reprender, pues el espíritu se va por un momento. Y es O que sea, no eres libre. Eso que usted lo dañó de pequeño, claro que marcó porque estaba en su inocencia, una inmadurez obviamente, ¿verdad? En su inocencia de niño, de no saber muchas cosas. Y el enemigo trabaja definitivamente a diestra y siniestra. Y se apoderó de usted, ¿verdad? En ese aspecto. Y a lo mejor sí se olvidó un poquito, ¿verdad? Pero cuando viene Cristo a limpiar su vida y todo eso, vuelve porque sabemos que el ataque del enemigo está en la mente. Es el campo fértil del enemigo, definitivamente. Y como usted dice, muchas veces decimos, nada, todo lo puedo en Cristo. No, es una lucha espiritual bien tremenda. Hay algo que ahorita me recuerdo. He oído y he escuchado a pastores
pastores de renombre reconocidos. Y decir esto, que una persona que está dentro de una prisión, dentro de un lugar como esos, no merece que se le acerque ni un plato de comida. Así de fuerte lo dicen. Yo lo he escuchado, yo soy testigo de que lo he oído. Y para mí es algo que me afecta mucho. Porque ¿sabes qué aprendí yo? Que dentro de ese lugar, los hombres que están en organizaciones delictivas, que son hombres de mucho poder, también traen eso mismo que tú traes o que traías. Ellos traen eso sembrado en su corazón. Y ese resentimiento que ellos tienen y lo que ellos padecieron, porque muchos de ellos fueron abusados en todos los aspectos, inclusive físicamente, y ellos traen todo eso guardado. Entonces cuando llegan esos hombres con años sobre su espalda para estar dentro de ese lugar, hay mucha gente como estos pastores que te digo que se atreven a juzgarlos. Sí. Y yo digo, no debe de ser así, porque no sabemos lo que esa persona tuvo que vivir para llegar a ese lugar donde él está. Hubo hombres de la organización, de una organización muy poderosa, que yo platiqué con ellos y yo les decía, ¿por qué no te acercas al Señor? Y me decían, es que yo soy hijo de alguien que conoce muy bien la palabra. Inclusive me llegaron a decir que eran hijos de pastores. Sí. Y eran hombres que estaban con una autoridad tremenda, pero el resentimiento y lo que traían dentro de su corazón no los dejaba salir de ese lugar. Entonces yo cuando oigo un pastor que hace ese tipo de comentarios, sí me molesta, me siento mal, porque no debemos de juzgarlos por lo que hacen, sino hay que ver el trasfondo, desde dónde viene eso que ellos traen, ¿verdad? Exacto. Bueno, la Biblia también dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿verdad? Y de lo que no es, para avergonzar a lo que es. Sí, amén. Y bueno, lamentablemente a veces el que Dios nos salve y nos bendiga, si no lo manejamos bien, a veces viene ese orgullo espiritual, el creerse mejor que los demás, ¿verdad? Sí, amén. Y es terrible porque por esa causa mucha gente termina alejándose, incluso la religiosidad, pues parte de ello, ¿verdad? Porque sí, es la religiosidad. El dedo señalador, tú no mereces, yo sí. Y algo que también aprendí es eso, que la religiosidad no muestra al Dios verdadero. Muestra a un Dios severo, a un Dios castigador que está esperando que te equivoques para que su mano poderosa caiga sobre ti con juicio. Nos mandan al infierno directo. Sí, y eso ha creado a mucha gente resentida, hijos resentidos. Exactamente. Y a veces, mire, quiero mencionar eso también, hay mucho que contar y yo no alcanzaría, ¿verdad? Sí, no alcanza la hora para decir todo claro lo que no, necesita. poco tiempo. Pero yo sé que Dios permitirá que se hable lo que va a ser de Sí, edificación amén. para Sí, gente, amén. gente que necesita escuchar algo. Sí, Sí, claro amén. que sí. Le digo que esos 10 años después de salir del Cerezo, serví activamente en la iglesia. Sí. Yo iba a trabajar, los días de servicios, de oración, ahí estaba. Después me salí de trabajar y me dediqué de lleno a la iglesia. El pastor me daba una ofrenda semanal, ¿verdad? Ujú. Y yo trabajaba de lunes a domingo. Sí, amén. Y sabe que, o sea, yo reconozco también la parte de mi error, o sea, a veces uno cree que el estar metido en la iglesia ya es el todo y que le está sirviendo a Dios bien. No. Y a veces puedes estar trabajando para Dios, pero lejos de Dios. Sí, exactamente. Porque mi relación con Dios, mi búsqueda íntima, se había terminado. Y a veces crees que eso suple todo, ¿no? Bueno, pues estoy sirviéndole a Dios, estoy haciendo, no tengo día que no esté en la casa de Dios, ¿va? Y no se trata de eso, Dios no nos llamó solo para estar trabajando, sino que lo conozcamos, ¿va? Y esta es la vida eterna. La relación íntima. Ajá, con de el que te Señor. conozcan a ti, el Padre. Y Con y Dios a ti. verdadero. Ajá. Así es. Y entonces esa relación íntima no existía. Oraba, sí, pero casi todo el tiempo estaba cansado, agotado. Sí. Del trabajo en la iglesia, de los problemas en mi casa,
y del problema que yo no le podía contar a nadie, ¿verdad? O al menos en ese tiempo yo creía que no. Sí. Y es la verdad que hay temas que son muy, muy escandalosos para la iglesia Sí. y que casi no los toca. Por ejemplo, el tema de la violación, los delitos sexuales, sí. son o los problemas sexuales, ¿no? La inmoralidad sexual es como un tabú. tabú en la Es un iglesia. tabú, exactamente. Sí. Y no hay una forma en que te ayuden. Es muy rara la Sí. iglesia que sea abierta y que Abierta. diga, hermano, todos batallamos con eso, o ven, te vamos a Sí. ayudar. Si tú no puedes o si no me puedes contar todo, yo te ayudo a ayunar, ¿verdad? Vamos Sí, a estar bueno. orando por ti, hermano. Dios te va a ayudar. Y entrégalo. No sé, aquí estoy para cuando te sientas tentado, ven o háblame. Es difícil encontrar a alguien, ¿no? Por eso uno se siente, y yo creo que eso es lo que el enemigo utiliza, ¿no? Para que muchos caigamos, porque te sientes desprotegido, ¿no? A veces ni siquiera para tu propio pastor puedes llegar y hablar abiertamente y decirle, Sí. pastor, me pasa esto, pero no quiero, porque hay algunos que te juzgan. Sí, pues te digo que... O te mandan, no, Entonces, ya no, tú no perteneces a esta iglesia, vámonos. O ya tenemos eso de que qué dirán o qué pensarán. Sí, el enemigo trabaja de tantas Sí. maneras, ¿verdad? Sí. Y tocaban hace rato el tema de incluso el abuso físico, ¿no? Eso no lo había mencionado, pero también en la secundaria fui violado, ¿verdad? Sí, amén. Recuerdo que las personas que lo hicieron, y algo me enteré, que habían hecho un pacto con el diablo, porque querían encontrar un tesoro ahí en Sí. un lugar, y que les dio nombres de las personas a las que tenían, de las Sí. que tenían que abusar, y pues entre la lista estaba yo. Híjole, qué tremendo. Sí, entonces imagínense todo lo que se carga sobre uno. Todo lo que trae. exactamente. Pero en Dios hay poder. En Cristo Amén. hay poder, amén. Amén. Sí, claro que sí, mi Y, hermano, amén. y a veces yo le preguntaba a Dios por qué tuve que pasar por todo eso. Sí. Porque para mí era, y lo sigue siendo, tan vergonzoso hablar de esas cosas. Y una vez me decía Dios que era necesario que pasara por eso. Y yo le decía, ¿pero por qué era necesario? Y la verdad es que todo lo que nos sucede cuando nosotros decidimos servir a Dios va a ser de bendición para los que están atravesando por la misma Sí, situación. que hay muchísima gente. Mucha ¿verdad? gente Muchísima. que está sufriendo lo mismo. Sí. A veces creemos que somos los únicos, que soy el único que atraviesa esto, porque a lo mejor escuchamos testimonio de otros, yo tengo esta lucha, esta otra, Sí. y nadie a lo mejor no ha mencionado de lo que tú traes ahí luchando, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que sí hay gente que también tiene lo mismo. Sí, no, sí, mi hermano, sí. Pero la verdad es que también está disponible el poder de Dios Sí, para cada claro uno. que sí. Y aunque yo, por decir, se le llama, ¿no? Caí, yo me sentía desechado primeramente por Dios. Y yo sentía que no merecía otra oportunidad. Sí, claro. Y en esos 7 años, los últimos 3, antes de venir, ya había pasado 4 allá donde parecía, decía un hermano, una vez llegó un profeta y me dice, parece radiografía. Y Dios me dice que de repente estás bien, de repente otra día. Y era exactamente así. Sí. Dice, ya fírmate porque Dios te quiere levantar. Dice que Él te va a levantar. Y después de eso, lo que yo había anhelado tanto, escuchar la voz de Dios, que Dios me hablara. Porque de todo ese tiempo que serví, yo escuchaba que Dios me habló, que Dios hizo esto, que Dios estaba yo, y yo no podía experimentar eso. ¿No? Cuando le dije, o me muero ayunando o haces algo, Señor, ahí Dios empezó a hablar. Sí, hombre. Gloria a Dios. Cuando le dije, yo quiero hacer tu voluntad, ya no quiero ir tras mis emociones. Ese es el problema también, que a veces las emociones nos ganan. Sí. O sea, el querer servir a Dios es bueno, pero a Dios se le sirve como Él lo pide y no como nosotros pensamos. Exactamente. Claro que sí. Sí, a veces dice, ay, no quiero hacer una campaña. Y no está mal hacer una campaña. Sí. Ay, quiero llevar comida, no, quiero hacer esto. Está bien, pero nos olvidamos que el que dice cómo se hacen las cosas es Dios. Sí, exactamente. Sí, amén. Porque comentaba con alguien y le decía, bueno, tú quieres hacer una campaña, ¿y qué tal si Dios quiere que vayas a una casa y lleves palabras solamente y bendigas? Pero yo quiero hacer la campaña y porque, ay, ir a una casa no, la campaña va a ganar más almas. Entonces yo estoy dejando de lado lo que Dios quiere hacer, porque Dios, a lo mejor esa persona iba a ser salva en ese momento.
Y no hice caso y me fui a hacer la campaña porque eso va a alcanzar más almas. Entonces, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? No, estoy haciendo mi voluntad, queriéndole servir a Él. Y muchos tenemos ese error, que no escuchamos la voz de Dios. Decimos, yo quiero hacer esto. Y en vez de correr a los pies de Dios y decir, yo quiero esto, pero dime tú, si es así, Sí, no. o si no es así. Y entonces ahí cometemos muchos errores. Y a veces nos frustramos. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos expectativas. Voy a hacer una campaña y se van a convertir muchos, no sé, calculas y vamos a ir a visitar. Y a lo mejor nomás uno se convirtió, o ninguno. Y en veces no es tanto, yo lo vi en esta campaña que pasó, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos la bendita costumbre de poner las campañas Hermanos de Dios. Cuando se pone ya el itinerario de fechas y todo, nosotros desde por ejemplo, ahorita estamos orando desde cuándo por esta próxima campaña. Sí. Entonces, en veces digo yo, no es tanto para la iglesia, para afuera, sino para la iglesia, como esta vez ministró la iglesia. Las personas que llegaron eran de iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces muchas veces no sabemos cómo Dios obra, cómo el Espíritu Santo obra. La gente de afuera no quiso, al menos en lo que yo evangelicé, no quería nada, pero digo, este propósito era para la iglesia, o sea, para el pueblo. Entonces sí es cierto, como usted dice, ¿verdad? Muchos se van con el yo, y sin pedir dirección al Señor. Y gloria a Dios, y lo digo así, ¿verdad? Ya 5 años que tenemos con el ministerio y Dios ha estado respaldando. ¿Pero por Claro qué? que sí. Porque lo ponemos en manos Bajo- de Dios, sí, bajo sí. la dirección de Dios. Amén. Eso. Yo La me clave. recuerdo algo que pues en este momento, Rosy hace, ¿qué serán? Como 2, 3 años atrás. Más, Un día más, me habló 4 o 5. y luego me dijo, Gera, yo quiero, o siento en mi corazón que tenemos que ir a una cabina del radio y compartir mensaje. Y créeme, hermano, que yo en ese momento dije, ay, pobrecita de mi hermana, sueña muy alto. Sí. Así me fui con ese pensamiento y lo olvidé. Pero de momento llega otra vez y me dice, Gera, se nos está abriendo la puerta para ir a la radio. Yo ya había participado aquí en esta cabina por otras invitaciones. Y me dice, es que ya tenemos el, ¿cómo se dice? Contrato. El que provee, Patrocinador. el patrocinador. Dice, es que ya está el patrocinador, el que va a pagar el tiempo. Dije, ¿a poco sí? Dijo, sí. Le digo, bueno, está bien. Le digo, ¿sabes qué? Dice, pero el problema es, ¿en dónde? Le digo, pues mira, Rosy, yo acabo de ir a Chequina y pues ahí me invitaron a participar, fui a compartir testimonio y queda cerca de este lugar. Le digo, si tú quieres, pues vamos y hablamos con la persona que es el encargado de ahí y vemos qué opciones tenemos. Hermano, nos venimos, nos paramos aquí. En ese mismo momento se hizo contrato, se puso al horario y nos dieron una oportunidad. O sea, veníamos a preguntar solamente, a informarnos. Y en ese momento el hermano nos hace el contrato, y nos da el horario y nos da todo. Y nos tomó veníamos hechos garras con los vestimentas que traíamos, estaba haciendo frío, enchamarrados con boina y ya te lo sabes todos. Sí. Y aún así el hermano dijo, pues de una vez la foto. Y estábamos así como que sorprendidos. Pues nos tomó la foto y nos fuimos de aquí, ya con el contrato, con todo y con el patrocinador también. Gloria Y yo a me Dios. quedé sorprendido porque dije, ay, Rosy, pues el Señor puso su corazón eso. Y se vio, hermano. Y ya tenemos, como te decía ahorita, más de 1 año aquí trabajando para el Señor. Fíjate, Gloria a Dios. pero ¿Ah? volviendo al tema, yo me identifico con usted porque pasé casi lo mismo, mi hermano. Y sí es cierto que no siempre tenemos para hablar ni con la familia, porque pues, no. La confianza. La confianza. No y sí es cierto, como usted dice, ver la religiosidad en ese tiempo que yo me convertí,
pues no, le digo, me van a mandar al infierno. Y carga uno definitivamente con tantas cosas, pero el enemigo no nomás trae eso, o sea, trae más todavía. Ya estando dentro de la iglesia era una batalladera, porque yo decía, le digo, híjole, pero sí, yo me llevaba ante Dios y le lloraba, le digo, ¿cómo saco esto? Yo no sé, de verdad, yo no sabía que teníamos que ir a un psicólogo de eso, un psicólogo, nada de eso. Para mí me decían que no, que porque nomás los locos, me metió en esa idea. Entonces sacar todo eso fue bien difícil, pero yo le decía a Dios, bueno Señor, pues que yo no tengo dónde ir, pero estoy contigo. Gracias a Dios, al pasar del tiempo y todo, sanó mi corazón, que traía mucho odio dentro de la iglesia todavía, resentimiento. Y como usted decía, ¿por qué a mí? Siendo una niña. ¿Por qué a mí? Luego, pues ya crecí, ya quiere uno con sus propias fuerzas la venganza. Ajá. No sé si le pasó a usted también, ¿verdad? No fíjate, no lo decía, pero pues me dieron mucho daño. Pero exactamente, pero una cosa lleva a otra. También fue bullying de esa parte así, pero como yo siempre fui, como dicen que era bien vivilla, gloria a Dios porque me dio eso. O sea, nunca me dejé, o sea, eso se armó una barrera. Yo me armé un caparazón que dije, nadie me va a hacer daño, nadie. Pero yo creo que eso me impulsó mucho, la verdad. Eso me ayudó a mí misma para ver así. Entonces, veo su caso y todo. Yo digo, eso es diferente, ¿verdad? No sé, en la mujer y el hombre. Pero en el hombre queda mucho más marcado. Tengo conocidos que han pasado ese problema y queda muy marcado esa situación. Aquí lo que yo veo es como papás. Bueno, gracias a Dios, yo nunca tuve esa adicción, ¿verdad? Pero como papás tenemos que tener cuidado en casa, que es lo que tenemos. Hay unos que conociendo la palabra ven esa porquería y está expuesta. En mi casa había, pero eso a mí no me dañó. Entonces yo veo de esa manera cómo los niños tan pequeños se dañan en su caso, ¿no? Y luego eso trae una cosa y luego otra y luego otra. Sí, y mire, es una queda bien larga porque, o sea, no solo es que si ven la pornografía, es las prácticas. Exactamente. Y no solo de las familias, sino de tus antecesores, o sea, Sí. problemas, lo que le decía, ¿no? Mi abuela se juntó con mi tío, el hermano de Sí. mi papá, o sea, una mezcla ahí de... Eso Es es depravación. sí. Bueno, mi abuelo, ¿cómo se llama eso? Zoofilia. Zoofilia, animales. Hacía zoofilia, o sea, no se la pasaba haciendo, pero sí llegó a hacerlo. O sea, mi papá me contó, ¿verdad? En la familia, tíos y primos. O sea, pero podría entrar en más detalles, ¿no? Pero eso sucede en muchas, Sí, y no se habla casi Sí. en las familias, ¿verdad? Porque es un tema que mantenerlo cerrado le da más poder al enemigo. La verdad es que sí. Y la iglesia no se atreve a hablar abiertamente ni a buscar para traer libertad realmente al cautivo, ¿verdad? Porque así como yo creo que hay muchos que anhelan servir a Dios bien, pero Sí. no han sido liberados, Exactamente. sí, de alguna raíz de la niñez, ¿verdad? Sí. Porque a mí me pasó tantos años. Y entonces, estando ahí en Veracruz, cuando le dije, Señor, yo no sé, quiero servirte, me di cuenta que no lo había buscado correctamente, o sea, aunque si mi anhelo era servirlo, Sí. a veces uno no se da cuenta que quieres que Dios te sirva. O sea, porque sirves, a veces porque quieres ser reconocido, porque quieres los dones, porque buscas algo más o las cosas que Dios te da. Y hace poco que me invitaron a predicar, le decía, a veces queremos lo que está en la mano de Dios, pero no queremos a Dios. Sí. Digo, ¿qué Sí, si sí. Dios no te da lo que tú quieres? Serás capaz de decir, Señor, no importa que no me des, te amo. Con solo Sí, amén. tu presencia me es suficiente. Y a veces estamos equivocados y a mí me pasó. Y sí, o sea, no es que no amara a Dios, pero amaba más la mano de Dios, ¿no? Sí. Y luchaba por las bendiciones de Dios. Y a veces así nos enseñan, no, ora para que Dios te bendiga, o sea, no. Las añadiduras de Ajá, no, y tiene uno que, o sea, buscar y amarlo a Él. Sí, amén. No había entendido lo que es la verdadera adoración, ¿verdad? Porque en la iglesia a veces nos enseñan que la adoración es canta, sí, bla, bla, bla. No. Y es un estilo de Esa vida, es parte. vivir, o sea, para agradarlo a Él. Y aparte la adoración es total rendición. O sea,
Si Dios me dice no, no, aunque yo lo quisiera mucho. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Que a lo mejor yo traigo un sueño y trabajo y ya cuando se va a realizar Dios me dice, no, hijo, tienes que dejarlo, porque Él dijo que no. Si mi deseo es agradarlo a Él, no importa que fuera el anhelo más grande de mi vida, si Él dice no, no. Y ahí, esos 7 años que pasé, dije, Señor, ya no quiero casarme, porque Dios me había dicho que me iba a dar otra oportunidad, ¿verdad? Sí. Yo no quería, pues me sentía indigno y todo. Digo, bueno, escógela tú, porque yo me equivoco. Gloria a Dios. Sí, amén. Sí. Y esos 7 años, justamente la que ahora es mi esposa, Gloria a Dios. mi bendición, Sí, gloria a Dios. esos 7 años también ella estaba orando porque había atravesado por muchas Cosas. cosas y desengaños y todo. Y también le fue muy mal. Y 7 años estuvo lo Sí, mismo que yo gloria. estaba orando, esperando a que eligiera la persona correcta. Gloria a Dios. Sí, amén. Y fíjese cómo Dios es tan sabio, y quiero, porque yo sé que ya queda poco tiempo, en ese tiempo que Dios empezó a restaurar mi vida, y empecé a darme cuenta y me empezó a liberar de cómo mantener mi vida limpia, ¿no? Como, y ese problema de la niñez, ¿verdad? Que te va a seguir toda la vida, aunque seas libre, porque dice la palabra que cuando es expulsado un demonio se va, pero regresa después de un tiempo. O sea, siempre uno tiene que Siempre estar está alerta, Ay, porque lo si recuerdo. no, Entiendo. Sí. entonces hay temporadas en que a veces te ataca muy fuerte, como que quiere que vuelvas a lo Sí, mismo. sí, lo reprendo. Y otras temporadas en que andas bien tranquilo. Ay, Sí. y yo creo que muchos lo han vivido, y cada uno en la área que ha batallado en su vida. Sí, amén. De que eres libre, pero siempre el enemigo trata como que otra vez. Sí. Y fíjese cómo en esa área de los pensamientos o las intenciones que a veces quiere tratar, yo he visto cómo Dios a través de mi esposa me tiene cubierto. Gloria a Dios. Porque Gloria a Dios. ella es bien sensible. A ella no le puedo mentir si hubo algo que me movió el tapete. Ella sí. O sea, a lo mejor nadie se da cuenta. Pero ella sí, o sea, Dios le dice. En la mañana platicaba con ella y me estaba diciendo, es que yo, es como que algo me dice, pues ahí. Y yo le doy gracias a Dios, digo, Señor, gracias, Sí. porque la fuerza que yo no tenía, me la dio a través de mi ayuda. Eso se llama ayuda idónea. Sí. Entonces, ahora, y no es que uno se vaya a descuidar, ¿verdad? Amén. O sea, y yo la amo, pero el enemigo sabe Está- cuál está es en acecho. sí, sabe cuál es nuestra debilidad, pero yo veo a través de ello que Dios me guarda para Él primeramente, porque no es que te cuides para no pecar contra tu pareja. Cuando pensamos así estamos errados, porque es no pecar contra Dios. Amén. José cuando le ofrecía a la mujer de Potifar eso, dijo, Sí. ¿cómo pecaré contra Dios? Contra y mi amo. contra mi amo. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo voy a pecar contra mi esposa? Sí. Y contra Dios. O sea, ponemos Al revés. las Sí. cosas, ¿no? Sí. Y nada, o sea, si nos cuidamos es por amor a Dios. Sí. Estoy recordando en una ocasión nuestro hermano Quintero testificó. Y decía él que no, estando dentro de la prisión, dentro de ese lugar, le hablan y le dicen, oye, necesitamos que vas a una persona que está con espíritus malos. Y mi hermano Quintero, pues el Señor lo usaba muy bien en esa área. Y dice mi hermano Quintero que fue hasta donde estaba la persona y que aquella persona en cuanto lo vio entrar se le quedó viendo. Le dijo, qué bueno que viniste, Quintero. Padre Santo. Dijo, porque tengo unas cosas que decirte. Y dice mi hermano que se cruzó brazos y dijo, pues adelante, para eso vine, dime todo lo que me quieres decir. Y dice, ¿te acuerdas que tus primas y que tú te metiste con ellas y que hiciste y que también con fulana y que acá y total que le sacó un historial, ¿verdad? Completito. Y dice mi hermano Quintero que él nomás estaba ahí escuchando. Y que cuando ya se cayó aquel espíritu de estarle recordando todo su pasado, que le dijo, ya terminaste, así pero tranquilo. Y que le dijo el espiritillo, que le dijo, sí, ya te dije todo lo que te tenía que decir. Dijo, pues déjame decirte que todo lo que acabas de decir tú es verdad. Todo es cierto lo que tú acabas de decir.
Le dijo, pero te voy a decir algo mejor todavía. Porque Cristo ya me perdonó todo. Y dice que lo reprendió al espiritivo y le dijo, y te sales de ese cuerpo inmediatamente en el nombre de Jesús. Pues dice que... Qué bueno. Sí, qué bueno, claro que sí. ¿verdad? Sí. Pero me llamó la atención cuando dice que le dijo, ya acabaste. Ujú. Qué bueno, pues todo eso que acabas de decir es verdad. Nada de lo que dijiste es mentira. Todo eso lo hice y fui. Dice, pero te tengo algo muy bueno. Cristo me perdonó. Y gloria a Dios, hermano. Amén, amén, amén. Porque eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Verdad? Que Sí. Cristo nos ha perdonado. Amén, amén. Sí, no, Y nos ha dado esa libertad. Yo me quedo sorprendido porque yo llegué a una prisión cargado, acusado de los peores delitos, ¿verdad? Secuestro, lesiones, daños, amenazas de muerte, violación. Iba cargado. Aparte, todavía ya dentro de ese lugar, pensaba en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo y en todo lo que dejé acá afuera. Estaba saturado de carga. Yo caminaba como la mujer aquella encorvada que describe la escritura. Así caminaba yo dentro del penal. Ujú. Hasta que un día me dijo el Señor, las cosas que adquiriste, es un proverbio, me dijo, las cosas que adquiriste al principio de prisa no serán al final de bendecidas. Confía en mí y yo haré. Y ese texto lo agarré así, lo atesoré y dejé todo lo que había dejado afuera, las propiedades, el dinero, el trabajo, todo se lo dejé en las manos del Señor y sentí la libertad que nunca había Sí. experimentado. Exactamente. Y me puse a trabajar y me puse a hablarle a la gente adentro de los patios de ese lugar y el Señor me bendijo de una manera maravillosa. Amén, amén. Pero sobre todo porque me hizo libre a estando dentro de una prisión. ¿Te imaginas? Sí, amén, amén. Entonces es maravilloso, hermano. Sí, es Dios, maravilloso maravilloso. saber que Cristo te perdonó, Amén. ¿verdad? Oh, gloria a Sí, Dios sí, de sí. esa manera. Cuando usted sentía ese deseo, bueno, eso que viene del enemigo, Señor lo reprenda, porque vienen los ataques, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en el mundo vamos a tener aflicción. No dice cuáles, sabemos Ujú. que Dios conoce nuestra humanidad, nuestros Sí, defectotes, todo. nuestra tanta debilidad que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Que en veces, sí reconocemos que hemos fallado, que somos faltos ante Él. Yo me echaba yo la culpa. No sé si a usted le pasó. Sí, claro. Le digo, no, la culpa es mía. Pero yo también nunca fui con un terapeuta. Pero yo le decía a Dios que yo no quería eso en mi vida. Porque sí obstruye muchas cosas. Sí. No es feliz completamente. Tenemos a Dios en nuestro corazón, pero por eso le digo que me compagino con su testimonio, ¿verdad? Pero a lo largo de los años aprendemos a comprender a la gente. Aprendemos al 100. No Yeah. pasamos tal vez lo mismo exactita, Sí. pero lo comprendemos, ¿verdad? Sí. Y como usted dice, mucha religiosidad. Yo no puedo decirle a mis pastores eso. Mm. ¿Cómo les digo? Eran sus pastores reciotes. Imagínense, me hubieran mandado al infierno. Pero mi hermano, Sí. que es de valientes. Es de valientes hablar ante un público, porque no sé hasta dónde nos escuchan, ¿verdad? Hasta No, dónde pues, llegue según lo que hemos esta visto, onda radial. lejos. Pero créame que, como dice la palabra, Isaías 55:11, la palabra no va a volver vacía. No. Y eso que esto está hablando y todo y testificando, pues a alguien le va a hacer mucha falta. Bueno. Sí, bueno, hay algo que quiero añadir un poquito. Sí, Sí, claro. amén. Hablando de mi hermano, dice que sintió libertad, ¿verdad? Con Dios. Fíjese que cuando recién me convertí ahí en la cárcel, pues sentí libertad. Gloria a Sí. Dios. Pero no era una completa libertad, ¿verdad? Porque fíjese que a veces, o sea, es bueno, fue bueno ese tiempo ahí en el Cerezo. Ujú. Pero era como un círculo, ahí estás cubierto. Sí. Pero cuando sales a la realidad, donde las tentaciones que no vivía ya, aquí sí. Sí, donde no hay un tope. Ajá. Sí. Entonces aquí sí, ahí me di cuenta que no había sido Sí. libre de algunas cosas y que en las que batallaba, ¿verdad? Principalmente esa que le hablo, ¿no? En la mente. Sí. Y algo que también cuando hay una mala enseñanza te lleva también el único destino que hay es que te hundes, ¿va? Sí. Sobre la santidad. Se menciona mucho la santidad en la iglesia. Sí. Y la santidad en la iglesia está asociada, aunque pórtate bien, cuida tus ojos, cuida lo que hablas, cuida lo que... Sí. Y eso lo asocian como que si te cuidas así, eres santo.
Entonces, la santidad, como te la enseñan, depende de uno, ¿verdad? Yo no debo ver así, yo no debo pensar, yo no debo hablar, no debo escuchar, no debo hacer para ser santo. Pero la realidad es que no podemos. Qué tremendo. ¿Verdad que no podemos hacer eso? No. Una de las cosas que a mí me dolió cuando yo leía este libro, o cuando lo leía en aquel tiempo, porque lo sigo leyendo, pero en aquel tiempo estaba yo metido mucho en la palabra, y cuando leí los mandamientos, hubo uno que me caló muy fuerte. Y yo como que volteé con el Señor y dije, pues ¿de qué voy a vivir? ¿Ah? Hubo varios que me dijeron que estaba mal lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? No hagas esto porque si no, mira, hay resultados. Y yo decía, sí es cierto, eso me aconteció. Pero el que más me dolió fue el que me dijo, no robarás. Ahí sentí yo así como que un golpe fuerte. Sí. Y yo le decía al Señor, yo lo cuestionaba y le decía, ¿y de qué voy a vivir? Si yo para la tranza y para agarrar lo que no es mío soy bueno. Digo, y lo tú me estás diciendo aquí que no lo tengo que hacer. Y entonces, ¿de qué voy a vivir? Yo le cuestionaba al Señor. Pero ciertamente lo que está aquí escrito nos hace ver, Sí. ¿verdad? Las cosas que estamos cometiendo mal. Sí, exactamente. Mira que te mando. Pero antes, ¿qué dice de ese texto? El libro de esta ley Nunca la se apartará aparte de tu ti. boca. Antes Sí. de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino Todo y te saldrá todo bien. te saldrá bien. Y lo dice el 9, mira que te mando, no que a ver si quieres, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que Pero fíjate qué tremenda la palabra, ¿verdad? Como estaba hablando del tema, Mateo 5, ¿verdad? No recuerdo el versículo, donde dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácatelo. Es mejor ella. Sí. O sea, y si tu mano igual, o sea, nuestros miembros están expuestos al pecado todos los días, Es una lucha entre espíritu y carne, es una lucha tremenda. Sí, pero exactamente. a mí me recuerda a Dios siempre esta palabra, mi hermano Juan. Cuando he tenido luchas así, dice, no te da un espíritu cobarde, sino de poder y dominio propio. Pero ahí es donde tenemos que entender cuál es el dominio propio, mi hermano. Fíjese, concluyendo con el tema que hablaba de la santidad, porque Sí, me amén. quedé un poquito a media, porque algunos decían, bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Va? Sí. Sí, Me di cuenta que yo no puedo cumplir. Y entonces un día estaba trabajando en una casa de una hermana que me dijo, por favor, púleme, era un de madera. Sí. Y lo quería barnizar, entonces había que pulir. Me dio mucho tiempo, todo el día estaba con la silla puliendo uno hasta que quedaba limpia. Y uno de esos días Dios me dio un sueño y me decía, estaba yo en el sueño, me estaba acostando y en el sueño una voz me decía, ahora le vas a escribir santidad a Jehová. Entonces toda esa semana, porque yo me sentía muy mal, decía, sí, pero ¿cómo me pides eso? Hasta enojado, yo le decía de repente, Sí. va, y otros días como frustrado porque casi toda la semana, todos los días estaba viendo, Santidad. o sea, es que no puedo, Señor. Como si Dios no supiera, ¿no? Nuestra condición. Es Sí, que mira, amén. no sé, un día ando bien y al 2 y al otro ya Sí. algo hice, o sea, porque pecar contra ti es o cuando haces o dejas de hacer, ¿va? Pecas, Sí. porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también Eso es es pecado, o cierto. sea, y digo, no hay forma en que no peque contra ti, o sea, ¿cómo me pides que sea santo? Ujú. Y entonces toda la semana, desde el lunes y el sábado por la mañana, antes de levantarme para trabajar, ya me había despertado, pero de esas que te quedas ahí un poquito recostado, y me iba a levantar cuando escucho la voz de Dios. Y dice, es que ya eres santo, solo No. mantente limpio. Apartado, gloria a Y Dios. entonces, o sea, cuando Dios te habla, no es solo las palabras que recibes, o sea, es como que te abre el panorama así y empiezas Cierto. a comprender y a comprender, es como que un cúmulo Sí. de conocimiento Sí, amén. que ese momento Dios te da, y me di cuenta, o sea, que yo estaba luchando por ser santo cuando ya lo era. Ujú. Y Dios o sea, a veces la religión te enseña, límpiate para que puedas acercarte a Dios. Y no dice, acércate a Dios que Él te limpia. Y Bien. mantente así. O sea, lo que Dios me dijo, mi presencia es la que te limpia. Sí, amén. Y fíjese, y no depende ni siquiera de que si oro, ayuno, leo.
del hecho de recibir a Dios, ya tenemos su espíritu. Amén. Y eso me santifica. Sí. No estoy diciendo que ya voy a dejar de hacer todas esas cosas, no, eso tampoco Es un significa. conjunto, amén. Ajá. Sí, pero el orar, leer, el cuidar lo que vemos y eso nos mantiene limpios. Sí, amén. Sí. Sí, amén. Pero yo no tengo que luchar para ser santo porque Dios me Ya. hace santo. Sí, amén. Ya soy santo por su presencia. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Donde dice, cuídate de ti mismo. Sí. Definitivamente. Ahí estamos. Cuídate de ti, Ahí Rosy, Sí, ya sí, el y tiempo que a ya- partir de ahí ya son los empecé a 15 experimentar minutos, sí. la verdadera libertad. Gloria de a seguir Dios. a Dios. Sí, Gloria a hermano, Dios. ya Rosy, nos quedan 5 minutos. Ok. Dile a Mateo. Mateo, tenemos peticiones. Un último mensaje al auditorio, mi hermano. Sí, hermano, yo quiero decirle que es muy común que fallemos a Dios, Sí. Sí, los amén. cristianos, ¿verdad? Sí. Y la religiosidad te pone como que si ya conoces a Dios ya es imperdonable una falla, pero la realidad es que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y Definitivamente. que lo creo. como padre sabe que así como cuando el hijo empieza a caminar, se va a caer. Él sabía que nosotros le íbamos a fallar y aún así nos escogió. Sí, mi Dios hermoso. Su propósito no se corta por nuestras fallas. Sí. No se detiene. por No nada. se detiene O sea, su propósito. Lo que Él quiere hacer en mi vida y en la de usted que nos escucha sigue estando en pie. No Amén. importa. Es Mientras, Dios. sí, Siempre. siempre habrá una oportunidad cuando uno va sinceramente arrepentido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Heriberto, dice, hola hermanos, oren por mi salud. Arriba. Bájale poquito, Mateo. Por favor. Gloria a Dios, amén, aleluya. Hola hermanos, oren por mi salud, dice Heriberto. Y pues bueno, yo quiero hacer una oración rápido, ¿verdad, hermanos? Sí. Ore, Señor, mira, en este momento pedimos, Padre, por la sanidad de nuestro hermano Heriberto. amén. Señor, no nos describe qué tipo de problema de salud tenga, pero tú lo conoces todo, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que obres poderosamente en su cuerpo, Señor, en su mente, en su corazón, lo sanes completamente, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Sabemos que tú escuchas nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por atender, Señor, esa necesidad de nuestro hermano Amén, Heriberto. amén. Qué importante es esto de José Luis Morones. A ver, no sé. Dice José Luis Borones, dice, hermanos, me gusta su programa cuando llevan invitados. Eso fortalece nuestras vidas como Que era cristianos. lo que decía yo al principio, hermano. Me gusta cuando mis hermanos que vienen a acompañarnos también hablan de su vida, de su testimonio, porque esto impacta. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el Sí, resultado. Impacta a muchas personas, y los fortalece, como dice mi hermano José Luis Morones. Dios te bendiga, hermano. Saludos un abrazo a la distancia. Te mandamos. Dice Mariana D. Dios les bendiga, buenas tardes. Tengo una lucha muy fuerte, la verdad me da hasta pena decirlo, pero soy adicta a los casinos, a apostar dinero, me he metido en problemas por ello, porque me he endeudado. Oren. ¿Sí? Amén. Sí. Sí, amén. ¿Tú? Claro. Bueno, oramos por Sí, sí. Mariana. Padre, te pedimos por tu hija, Señor. Tú conoces la raíz de las cosas, porque es que a veces somos de cierta manera. Señor, yo te pido que traigas libertad en aquello que la marcó, Señor, y que la hace refugiarse ahora Amén. en apostar, Sí, Señor, sí. en lo que el enemigo la ha envuelto y la ha engañado, Señor. Que ella pueda confiar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe con toda venta que el enemigo ha puesto, con toda ilusión, Señor, que a lo mejor ella piensa que podría ganar y solucionar problemas, pero la verdad es que ese círculo vicioso la endeuda más, Señor. La ponemos en tus manos y yo creo que tú la harás libre en el nombre Sí, de amén, Jesús. hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hombre, o sea, gloria a Dios. Un saludote hasta Venezuela, mi hermano Luis Vázquez, Dios me lo bendiga. Dice, bendecida noche, hermanos, un saludo a ustedes. Hoy estoy en Barquisimeto, Venezuela, por aquí visitando unos amigos hermanos en la fe, pero acá los escuchamos. Un saludo hasta Venezuela, mi hermano. Adelante, Amén, ánimo. saludos. Ánimo para este pueblo, amén. Bendiciones también. Un hermano que nos escucha frecuentemente, que está con nosotros, nuestro hermano Luis Vázquez. Un abrazo hasta Amén, donde te así encuentres, es. hermano. Dice Gracias. Yadira Estela, buenas tardes, ¿será posible que me den un consejo? ¿Qué puedo hacer si en mi iglesia no puedo servir? Llevo 4 años ahí, le he hecho las cosas bien, pero siento que
como cierto rechazo por medio de varias personas. Pues mi hermana, mi humilde opinión, siga adelante y póngase a orar y pídale a Dios discernimiento. Tal vez el Señor le abra otra puerta donde usted pueda trabajar, que no esté banqueada, porque Dios nos ha llamado, mi hermana, a llevar el evangelio, amén, a servir también, pero pues usted tiene 4 años ahí, póngase a orar, lo que el Señor le indique está bien, amén. Es que no solamente es estar dentro de una iglesia, de un templo, haciendo la labor para el Señor Jesucristo. Hay mucho trabajo en las calles. Yo he escuchado testimonios de hombres que no conozco, mas sin embargo al salir de esta cabina me he encontrado personas que me dicen: hermano, yo me acuerdo de usted fue a Riveras y allá su testimonio y lo que usted dijo impactó mi vida, y ahora me los encuentro viniendo a dar testimonio aquí a esta cabina también. Ellos, gloria a Dios por eso. Entonces no es exclusivo allá dentro del templo, en las calles, en los hospitales, en cualquier lugar. Sí, el mayor servicio a Dios está en eso, en predicar la palabra. Amén. Sí, a veces pudiera ser que el querer servir en algo en la iglesia pudiera ser que queremos ser vistos. Sí, amén. Y hay veces Dios conoce el corazón. Hay que analizar nuestro corazón, cuál es el deseo realmente que haya, ¿verdad? Yo estuve banqueada por muchos años en una iglesia y no se me permitía ni dirigir ni predicar, y yo eso, pues en la calle hay mucho campo para hacer eso, pero siempre uno en una congregación es bonito que uno la tomen en cuenta de esa manera. Entonces yo me puse a orarle a Dios, tardé 1 año orándole a Dios y Dios me abrió esta puerta, ¿me entiendes? Donde se predica, donde evangelizamos, donde predicamos en la iglesia. Amén. Exactamente, y es lo que hablábamos al principio, ¿no? A veces son nuestros deseos. Y usted deseaba que Dios le abriera la puerta en la iglesia y no se la abrió en la iglesia. Porque no era lo que usted deseaba, era lo que Dios quería, que estar en la cabina. Sí. Y así, mi hermana, pues usted ora a Dios, porque a lo mejor su deseo no es lo que Dios quiere. No se compagina pues, a lo mejor por eso es el rechazo, porque Dios no le está llamando ahí. Amén. A otra área, mejor ore qué es lo que Dios quiere. Amén. Amén. Dice Raquel Pérez: hermanos, donde Dios nos abre puertas, nadie cierra. Créanlo, que no es la primera vez que los escucho, y en varias ocasiones no les he escuchado, pero cuando les he escuchado me han bendecido, tal vez como yo, ¿sí? Y abajo también. Hay muchas personas que ustedes ni cuenta se han dado, pero que por medio de predicar en la radio o llevar testimonio han sido bendecidos. Amén, mi hermana, claro que sí. Abajo gracias, dice, les bendigo y un saludo desde Tijuana, México. Un saludo hasta Tijuana, mi hermana, bendiciones. Dice Lorena Aguilar: hola hermanos. Amén, de acuerdo con más gente, son de mucha bendición. De saludos desde Dallas, Texas también. Corina Santos dice: yo me acerco a ustedes pidiendo de corazón oración por mi salud. Tengo presión alta. Y triglicéridos altos. Triglicéridos altos, gracias. Amén, vamos a orar por ella, Rosy, tú. Sí, amén. Padre Santo, mira, Señor, te pongo en tus manos a Corina Santos, Señor. Sí. Que sea usted, Señor, regulando esa presión alta, sí, Padre. Para usted no hay imposible, Señor. Usted es el dador de la vida, de los milagros, Señor, que nosotros predicamos, Padre. En esta hora se la pongo en sus manos, Señor, que esa presión sea regulada, Padre Santo. Esos triglicéridos, Señor, que sean también bajos, Señor, a lo normal, Padre. En el nombre de Jesús creemos, Señor, en esa sanidad divina de su parte. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, amén. ¿Ya no hay gloria más, a Dios, Mateo? Gloria a Dios. Gracias a todos ustedes. Raquel Pérez, gracias Corina, gracias. Amén, nos ha perdonado y libertado. Saludos de la 12ª Iglesia Apostólica. Un saludo para la Iglesia 12ª Apostólica, amén. Sí. Dice Fernando García: hermanos, ¿cómo fortalezco mi fe? Es pregunta. Dios le bendiga y felicidades al programa. ¿Bien, mi hermano? Bueno, sí. La verdad es que fortalecer la fe, pues son varias cosas, ¿verdad? Amén. Es pues mantenerte primero en comunión con Dios. Sí, buscar amén. a Dios cada día. Más que nada. Leer su palabra, porque eso te va a fortalecer, te va a ayudar a saber los errores que tienes, ¿verdad? Porque la palabra se confronta, Sí, adorar, cantarle a Dios, mantenerte en comunión. Algo que yo aprendí es que por mucho tiempo era cristiano en los días de culto. Sí, hasta que Dios dijo: es que si no piensas en mí, que yo estoy contigo todos los días, entonces nunca vas a actuar bien cuando estés en situaciones adversas. Entonces
dije, no, sí es cierto, Dios está conmigo todo el día y sus ojos están sobre mí. Y entonces empecé a tener la conciencia de que Dios me ve. Y no por temor, con mucha gente que tiene miedo, no. Empecé a ver un temor reverente, o sea, debo respetar a Dios. Quiero amarlo y debo hacer las cosas bien. Entonces empecé literalmente un tiempo como que sentía la presencia de Dios, los ojos de Dios mirándome, ¿no? En lo que hacía. Y la otra que fortalece nuestra fe, pues es juntándote con gente de fe, ¿verdad? Sí, amén, más que nada. La gente de fe. Congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Bueno, Sí. mis hermanos, estamos siendo despedidos, ya nos pasamos un poquitito. Gracias, bendiciones y muchas gracias por mandar sus peticiones, amén. Gracias por mandar sus saludos, eso nos mantiene también a nosotros también, ¿verdad? Bien. Gracias, los esperamos la próxima semana aquí por Radio Shekinah 95.1, amén. Y por todas sus plataformas, Roku, Spotify, YouTube. Y pues aquí los esperamos próximo viernes. Si Dios no viene y si pues Dios no nos llama a su presencia, amén. Maranata, Amén, mis amén. hermanos, Cristo viene. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Bendiciones. Amén. Aleluya. Te damos gracias por quedarte hasta el final de este programa radial llamado Libertados por su gracia. Si no tienes un lugar donde congregarte, hacemos la invitación para visitarnos en el 4400 de calle Vicente Juárez, Colonia Zaragoza, en el Templo Restauración y Gloria con los pastores Javier y Rosy Guillén. O bien, comunícate al 656-447-0121. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.